Comunicación con el señor Juan Vicente Ramírez. Él es el vicepresidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este para hablar un poco de la situación económica en ese lugar. Don Juan, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, don Juan, gracias por atendernos. Queríamos saber cuál es el panorama en Ciudad del Este, en donde, así como viene la mano, se ven a varios comercios afectados y hoy están pidiendo algún tipo de ayuda también al gobierno. Sí, aquí la situación está bastante dramática, está bastante confusa para nosotros, ya que todos nuestros negocios están volcados hacia el Brasil y hoy con esta frontera cerrada, con estas restricciones, nos sentimos desatinados y es muy difícil crear alternativas cuando todo el concepto nuestro está volcado hacia una relación comercial bilateral con el Brasil, ¿verdad? Sin tener la posibilidad de hacer este intercambio comercial. Es muy complicado. ¿De cuántos comercios estamos hablando, don Juan? Hoy ya no hablamos simplemente del microcentro, sino que tenemos que hablar de todas las ciudades satélites que nos rodean, que todas están diseñadas para trabajar con el Brasil. Entonces decimos que estamos 600.000 personas afectadas. Dentro del microcentro de Ciudad del Este son 4.700 comercios, pero eso fácilmente se duplica cuando consideramos todo ese espectro de las ciudades satélites. Ahora, ¿cuál es la ayuda que ustedes están solicitando al gobierno? ¿Tienen algún proyecto en mente para presentar de manera a tener alguna especie de subsidio? ¿Qué es lo que solicitan de manera a no sentirse tan golpeados en medio de esta crisis? Y bueno, nosotros vimos el planteamiento de las fases inteligentes, de la cuarentena inteligente que presentaron, y vemos de que la reapertura de frontera prácticamente no está considerada y nosotros necesitamos que se revea eso. Queremos lógicamente cumplir con todos los recaudos, protocolos de seguridad sanitaria que se encuentren necesarias como para poder rehabilitar el comercio. Como le decía, nosotros tenemos una total dependencia del intercambio comercial con el Brasil y sin este puente abierto, entonces simplemente no tenemos nada que hacer y nos va a llevar a la quiebra a muchas empresas. Porque el concepto nuestro es el de recibir al turismo de compras y con el puente cerrado eso no existe. Claro, ustedes lo que solicitan al gobierno en este caso es que en la fase 1 ya esté la apertura de la frontera, de los puentes en este caso. Sí, estamos dispuestos a sentarnos con las autoridades sanitarias de implementar las medidas. Nosotros también somos conscientes del peligro de los contagios y por eso queremos establecer los protocolos. Hasta ahora no hemos tenido ningún contacto desde el gobierno central hacia nuestra Cámara de Empresarios, que es la más importante acá del este del país. Y también estamos en contacto con la gente de Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero, toda la frontera está trabajando junta y no se ha tenido ese contacto para trabajar sobre los protocolos y de qué manera podríamos habilitar nuestros negocios. Señor Ramírez, ¿qué hay de este planteamiento de incumplir los pagos de impuestos como una medida de presión al gobierno? Realmente eso no parte de nuestra asociación. Estuve observando también de que las MIPYMES plantean eso. No es un comunicado nuestro, entonces no puedo opinar mucho al respecto. Nosotros estamos más en la reapertura del puente y de los negocios del microcentro, de las empresas que hacen nuestra Cámara de Comercio.
Ahora, ¿hay otra o podría haber otra propuesta que no tenga que ver con la reapertura del puente ya este lunes en la primera fase según el plan de la cuarentena inteligente del gobierno, atendiendo a la exposición que eso merece en la lucha contra esta pandemia? Don Juan, ¿tienen alguna otra propuesta? Porque ustedes saben lo que implica hoy abrir la frontera, sobre todo el lado brasileño, donde las medidas de la lucha contra el coronavirus son casi nulas, atendiendo la postura que tiene el gobierno de Brasil. Sí, podríamos hablar de trabajar conjuntamente con la prefectura o la municipalidad de Foz de Iguazú para hacer doble control, por ejemplo, en la salida del Brasil hacia el Paraguay y en la llegada se refuerza el control. Hacer realmente procedimientos estrictos, ¿verdad? Y también poner una barrera de límite en la salida de la ciudad, no permitir que el turista penetre al interior del país, por ejemplo, debería tener un permiso especial. Cambiar entonces la figura de la libre circulación a una área restringida y de esa manera evitar el contagio hacia adentro de Paraguay y tener un control muy rígido aquí dentro del microcentro, unos procedimientos en cada local comercial, que la gente lo que quiere es volver a trabajar y está dispuesta a cumplir con estos protocolos o exigencias que nos puedan instituir. Claro, que el turista, en pocas palabras, llegue, pero solamente hacia la zona comercial de Ciudad del Este, más o menos, es uno de los controles dobles que ustedes plantean en este momento. Sí, sería eso. No hay mucho más que hacer, ¿verdad? Porque el turista tiene que llegar a las tiendas, ver los productos, ¿verdad? Tenemos una alternativa de comercio electrónico, pero como hay tantas barreras internacionales hacia ese tipo de comercio desde Paraguay a Brasil, yo creo que no va a ser suficiente para suplir y sustentar a las empresas. Entonces, necesariamente tenemos que hablar de apertura de puente, circulación de turistas en áreas restringidas, unas cuantas cuadras del centro, por ejemplo, y las personas que quieran ingresar por otros motivos que recurran a un permiso especial, ¿verdad? Porque realmente que tenemos fábricas de maquilas, empresas del agro, que todas interactúan con el Brasil y hoy día no están pudiendo desarrollar sus trabajos, ¿verdad? También tenemos a los estudiantes brasileros que estudian, hacen la facultad de medicina acá en la ciudad, que son como más de 20.000 estudiantes. Todo eso se tiene que buscar una salida y una solución. La ciudad es muy grande. La dependencia de esto es de, como les decía, de 600.000 personas de manera directa. Entonces no se puede ignorar esta realidad, y más todavía cuando mucha gente ya no tiene que llevar alimentos a la mesa, ¿verdad? Y eso es un problema grave que nosotros estamos tratando de sostener de alguna manera con campañas solidarias de parte de la Cámara de Comercio, pero se van acabando los recursos. Ramírez, ¿tiene una estimación? Entonces se deben tomar acciones ya más directas con el gobierno, reuniones, ver qué protocolos y definir realmente cómo seguiríamos operando. Bien, ¿tiene una estimación de cuántos empleos ya se perdieron en Ciudad del Este desde el inicio de la pandemia? Nosotros vemos mucha suspensión de contratos laborales y despidos y cierres de algunos locales pequeños que ya están comunicando de que van cerrando, que ya no vuelven a reabrir, que no resisten económicamente. Yo había dicho en otra entrevista de que un estudio de la JP Morgan, de la JP Morgan de Nueva York, dice que una microempresa o un negocio de nuestro puede resistir hasta 27 días sin tener un ingreso y generar liquidez en su empresa. Y estamos ya llegando a los 45 días, o sea que es más que obvio de que muchas empresas van a cerrar sus puertas y habrán más despidos masivos, ¿verdad? Eso es inevitable ya. Bien, ¿y son conscientes de que en el estado de Paraná hay 5 veces más casos que en todo Paraguay? Más de 1.200. Hay 77 fallecidos oficialmente confirmados. Esto viene a ser casi, más de 7 veces lo que están registrados en nuestro país.
Sí. Pero cuando te toca la falta de alimentos en la mesa, yo creo que esa es la prioridad número uno. Y la pandemia queda en un nivel 2 para nosotros aquí, para muchas familias vulnerables y carentes. ¿Calculan ustedes ya o tienen ya un cálculo de cuánto es lo que se está perdiendo por día en Ciudad del Este? Se hablaba de 30.000 millones, otros decían 40.000. ¿Hay un monto específico de la pérdida económica diaria, don Juan? Pérdida económica no, pero pérdida de facturación es lo que le puedo decir. Sí. La facturación normal de la ciudad es de 300 millones de dólares mes, y con este lapso que ha pasado yo creo que ya llegamos a los 500 millones de pérdida de facturación en Ciudad del Este solamente. Tenemos que sumar la frontera entera, Salto Guairá, Pedro Juan Caballero, son números que nosotros no manejamos. Bueno, a partir de ahora, don Juan, ¿cuál es el objetivo en este caso? ¿Alguna reunión con algún gobernador, alguna autoridad, alguien con quien puedan conversar y lleguen hasta el presidente de la República o al menos hasta las autoridades pertinentes en este caso, ya que usted dice que hasta ahora no tienen respuesta? Sí, nosotros estamos trabajando con varios grupos interdisciplinarios ya. En uno de ellos me toca trabajar con la gobernación y las universidades, que tienen también su reclamo, ¿verdad? Sobre, como le había explicado, la cantidad de estudiantes extranjeros que tienen que continuar sus estudios. Y bueno, nosotros estamos remitiendo propuestas, cartas al gobierno central, pero hasta hoy no tuvimos ninguna respuesta directa. Ese es el grave problema, y hay mucha presión de grupos pequeños en donde nosotros no tenemos un control ni acceso a ellos, que también apuntan hacia una misma dirección de manifestar su necesidad y un reclamo de atención de parte del gobierno central. Totalmente, como le digo, sí. Nosotros somos parte de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, tenemos participación en algunos grupos interdisciplinarios, pero hay muchos otros que están fuera de nuestro control. Es así. Don Juan Vicente Ramírez, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Hasta luego.